quiero compartir con ustedes un poquito de nuestra historia de adopción de nuestro hijo Max. Es una historia interesante porque es una historia que nunca quise para mi vida. Yo era el pastor de misiones aquí en esta iglesia y nosotros apoyábamos a un orfanato en China y había visitado ese orfanato para conocer a los niños y todo y conocí a un niño llamado Max y no pensaba más en eso, conocerlo y fue muy lindo. Pero volví a los Estados Unidos y estaba mostrando las fotos de mi viaje a mi esposa y ella supo inmediatamente que ese niño iba a ser nuestro hijo, pero no me contó nada al principio. Y un mes más tarde ella me preguntó, Jason, ¿qué piensas si nosotros intentamos adoptar a este niño, Max? ¿Está bien contigo? Y yo dije, no, no está bien conmigo. Esto no es algo que podemos hacer. Para mí soñaba como una locura de pensar en eso. Y yo dije a ella, Virginia, no podemos hacer esto, no tenemos el dinero, va a costar $20,000, $30,000 y nosotros no tenemos eso. En aquel entonces mi esposa se quedaba en la casa con las hijas y solamente teníamos mi sueldo y no fue mucho, así que no íbamos a poder pagar los costos de la adopción. Yo dije, no podemos. Y más que eso, él tenía necesidades especiales y no íbamos a poder cuidarlo bien, porque no teníamos los recursos para hacerlo. Así que yo dije, Virginia, no podemos hacer esto. Somos una familia completa, tenemos 2 hijas, tengo mi trabajo, un ministerio muy ocupado y difícil. Así que no, Virginia, no podemos hacer esto. Pero me pidió que por lo menos orara por un tiempo. Así que por un mes empecé a orar y después del mes yo me di cuenta que el Señor me estaba llamando a hacer algo, a entrar en la locura de Dios. Era interesante porque yo sabía que era una locura, pero el Señor quiso enseñarme algo. Quiso enseñarme que obedecer la locura de Dios es la cosa más sensata que una persona puede hacer. Y fue así. Nosotros entramos en esta locura de adopción sin dinero, sin capacidad, sin recursos. Y Dios proveyó todo, milagrosamente. Yo vi milagros verdaderos de Dios a través de la adopción. Era, como dije, imposible pagar los gastos, los costos de adopción. Y el Señor en unos 5 a 6 meses proveyó más de $30,000. Cada centavo que necesitábamos, Dios proveyó. Y fue un milagro. Y vino de tantos lugares que yo vi el milagro de Dios. Otra cosa, no tengo tiempo para contar esto, pero era imposible conectarnos con Max, porque el gobierno de China no deja eso. Funciona así, una persona tiene que elegir una agencia aquí en los Estados Unidos y esa agencia tiene una lista de nombres de niños que se puede adoptar y hay que elegir a un niño y puedes adoptar a ese niño. Pero nosotros queríamos adoptar a un niño específico y el gobierno nos dijo que no iba a permitir eso. Y ellos trataban de parar esa adopción. Y Dios milagrosamente proveyó la manera en que nosotros pudiéramos adoptar a Max. Así que cada vez que veo a mi hijo, veo un milagro. Y yo iba a perder todo esto, iba a perder la oportunidad de ver los milagros de Dios, porque yo tenía miedo de la locura de Dios. Y es por eso que siempre quiero animar a otros a no tener miedo de la locura de Dios. Yo sé que en el punto de vista del mundo, que es locura, pero con Dios, la locura de Dios es la manera de ver los milagros de Dios. Así que quiero animarles a pensar no en la locura de Dios, sino en el resultado de esa locura. Y quiero decirlo otra vez, obedecer la locura de Dios es la cosa más sensata que una persona puede hacer. Así que quiero animarles a obedecer esa locura. Here's Max playing for the first time. Max, say hi to Baba. Hi. 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 Say ni hao. Ni hao. Say wa ai ni. Wani. Say I love you. I love you. Good. Gloria a Dios.
Quizá algunos de ustedes conocen a Max o lo han visto por ahí en algún lugar, aquí en Fielder. Max ahorita es un estudiante de la Universidad Bautista de Dallas, preparándose para servir a Dios. Y es una bendición, ¿verdad?, de conocer su historia y cómo Dios llama a su pueblo. Iglesia, el mensaje de hoy es un mensaje importante que Dios tiene para nosotros como iglesia. Y quiero que escuches, porque te lo voy a resumir en una oración. Si quieres, toma una foto a la pantalla, pero el mensaje de hoy es el siguiente, y es que cuando estamos dispuestos a vivir con gran fe en Dios, aunque parezca locura, entonces verás el poder increíble de Dios. Creo que me lo van a poner en la pantalla por ahí. ¿Me pueden poner en la pantalla la frase? La voy a repetir otra vez. Cuando estamos dispuestos a vivir con gran fe en Dios, aunque parezca locura, entonces veremos el poder increíble de Dios. Este es el mensaje del día de hoy. Y para ver este mensaje de hoy, quiero dividirlo en tres partes, son tres cosas que les voy a hablar. Número uno, vamos a hablar de cómo Dios muchas veces puede parecer irracional. Cómo lo que Dios plantea a nuestras vidas muchas veces puede parecer irracional. Vamos a ver, número dos, cómo obedecer a Dios puede parecer una locura. Y número tres, vamos a ver cuán increíble es el resultado cuando lo hacemos. Cuán increíble es el resultado cuando decidimos obedecer a este Dios que parece irracional y que nos pide cosas que parecen locura. Muy bien. Así que hay muchas cosas que para nosotros nos parecen ante el mundo algo irracional, algo sin sentido. Constantemente que Dios nos invita a su misión. Dios nos invita como iglesia. Usted y yo somos la iglesia de Dios. Somos la iglesia de Cristo. Usted y yo somos las manos y los pies de Jesús aquí en Arlington, aquí en este estado, aquí en este país. Usted y yo somos las manos y los pies de Jesús, y el Señor nos invita a su misión. Y una de las cosas que quebranta el corazón de Dios es el huérfano, el niño necesitado. Miren, hay muchas personas cristianas en las iglesias en este país y en nuestros países que están completamente en contra del aborto. Y ellos dicen, soy pro vida, porque están en contra del aborto, pero jamás dan un paso por hacer algo por los que están vivos. Una cosa es ser pro vida y otra cosa es ser antiaborto. Pro vida hace algo por el que está vivo. Pro vida busca bendecir al huérfano. Pro vida busca hacer algo. La iglesia necesita ser pro vida. La iglesia necesita ayudar al huérfano, dar un paso adelante. Pero mire, cuando digo la iglesia necesita hacerlo, no estoy hablando de este edificio. No estoy hablando de la organización o de solamente los pastores. Estoy hablando de usted. Usted es la iglesia. Si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer? Y el Señor nos invita a que nosotros seamos parte de su obra. El Señor nos invita a estas cosas que para el mundo parecen locura. Mire, así es como Dios funciona. Y para eso yo quiero llevarles un ejemplo en Éxodo capítulo 1. No sé qué estudiamos Éxodo hace varios años, hemos estado estudiando el Éxodo y hemos visto todo, pero quiero regresar un momento a Éxodo capítulo 1 para recordarles cómo es que nuestro Dios trabaja y cómo muchas veces para el mundo parece irracional lo que Dios nos plantea. Y quiero darles un contexto de lo que vamos a leer. Y es que ustedes recuerdan, si ustedes conocen la historia, el Señor, en el libro de Génesis, Dios llama a Abraham y Dios lo saca de un lugar. Le dice, ven que yo te voy a mostrar la tierra donde te voy a llevar y te voy a dar una nación y de ti voy a hacer una gran nación que va a bendecir la tierra. Y en este momento que Dios le dice esto a Abraham tenía 99 años y no tenía hijos. O sea, ¿locura? Parece locura. Sin embargo, Dios le dice a Abraham esta promesa de darle a él generaciones y de darle a él una descendencia que será un gran pueblo.
¿Y qué sucede? Que sí, Abraham comienza, ¿verdad?, a dar pasos de fe y vemos que Dios comienza a cumplir su promesa. Y luego viene el hijo Isaac, y luego de Isaac nace Esaú y Jacob. Y Jacob tiene unos hijos, y uno de esos hijos es José, que termina yéndose a Egipto. Y que en Egipto José termina haciéndose el gobernador de Egipto, el segundo al mando. Y esto hace que el pueblo de Israel termine yéndose a Egipto, porque allí fue donde Dios, por medio de la provisión de Egipto, salvó sus vidas de la hambre. Y cuando nosotros llegamos a Éxodo, estamos viendo que Dios había bendecido a este pueblo con protección y con provisión, y ahora multiplicándolos tal como Dios le prometió a Abraham, aquella promesa que parecía locura. Y mira cómo se ve la bendición de Dios en Éxodo capítulo 1, versículos 6 al 7. Escucha lo que dice la palabra del Señor, versículo 6. Murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos y a tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose más y más poderosos. El país se fue llenando de ellos. Dígame si esto no es una promesa de Dios cumplida. Ahí está, lo estamos viendo claramente, que se estaba cumpliendo la promesa de Dios. Todo iba bien, todo iba de acuerdo al plan, pero hermanos, fíjate que en este momento es cuando el plan otra vez comienza a parecer irracional. Mira lo que dice el versículo 8 en adelante. Dice, pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José y le dijo a su pueblo: cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. De lo contrario, seguirán aumentando y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos y nos combatirán y se irán del país. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para que el faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Les amargaban la vida, obligándolos a hacer mezcla y ladrillos y todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. ¿Qué plan es este? Este no era el plan. El plan era que Dios los iba a bendecir, que iban a ser una gran nación. Y resulta lo que está pasando acá no se parece a este plan, o por lo menos no ante nuestros ojos. ¿Verdaderamente es esto una bendición? ¿Será que Dios hizo toda esta promesa y sacó a esta gente de allá para llevarlos a Egipto para meterlos en un callejón sin salida? ¿Es este el plan de Dios? Llevarnos a un callejón sin salida, llevarnos a un punto donde no hay solución. José sirve a Egipto, es un gran administrador, les salva a ellos de una hambruna con su sabiduría, por lo tanto lo ponen al mando. Entonces ahora él tiene la oportunidad de bendecir a su familia que se está muriendo de hambre, los trae para acá, acá se multiplican y acá están. Y todo muy bien, pero cuando José muere y toda esa generación muere, ya los que quedan no se acuerdan de lo que él había hecho y por lo tanto echan a un lado el valor de los israelitas. Y el faraón dice, no, esta gente se están poniendo muy poderosos. Tenemos que oprimirlos. Tenemos que pisarlos, no podemos dejarlos porque nos van a ganar. Hay muchas cosas que Dios hace que no nos hacen sentido. Cuando tú miras el plan de Dios y cómo Dios permite cosas, tú dices, pero ¿por qué Dios está permitiendo esto? Esto no me hace sentido. Cosas que Dios permite a veces en nuestra vida no nos hacen sentido. Por eso el profeta Isaías decía que sus caminos no son nuestros caminos, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Cosas que Dios permite no nos hacen sentido. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto para nosotros, mis hermanos? Esto quiere decir que la mayoría de las veces tú y yo no entendemos lo que Dios está haciendo.
que cuando servimos al Señor, que cuando le obedecemos, la mayoría de las veces tú y yo no entendemos lo que Dios está haciendo. Y si tú eres un creyente en el Señor, si tú eres un hijo de Dios que le sigues, acostúmbrate a esto. Escucha, acostúmbrate a esto. A que son muchas las veces cuando Dios te llama, te invita, te pone y tú no entiendes lo que Dios está haciendo. Es simplemente confía en mí. Confía en mí. Es lo que Dios nos dice. Confía en mí. Parece irracional, ¿verdad? Creo que a Dios le encanta invitarnos a nosotros a cosas que parecen irracional. Le encanta invitarnos a situaciones en donde nos vemos preguntándonos, ¿qué estás haciendo, Dios? Uno de esos ejemplos es el ejemplo de Jocabed. Jocabed, la mamá de Moisés. Lo vemos en el capítulo 2 de Éxodo. Si van conmigo al capítulo 2, los primeros 2 versículos. Dice, hubo un levita que tomó por su esposa a una mujer de su propia tribu. Sabemos más adelante en el capítulo 6 que el nombre era Jocabed. Dice, la mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso lo escondió durante 3 meses. ¿Por qué escondió esta mujer al niño? No lo leímos todo el capítulo 1 completo, pero para que recuerden o para que si no sabían, ¿por qué estaba escondiendo ella a este bebé? Es porque el faraón tenía miedo del pueblo israelita. El faraón tenía celo del pueblo israelita y el faraón decidió, vamos a matar todos los niños varones que nazcan de las mujeres israelitas, de las mujeres hebreas. Y el faraón da la orden. Por lo tanto, cuando esta mamá tuvo un niño tan hermoso y lo vio, ¿qué hizo? Lo escondió para protegerlo. Ella dijo, no puede ser, yo tengo que hacer algo, yo tengo que proteger a mi hijo, yo tengo que esconderlo. Entonces ella escondió a este niño para salvar su vida, porque su única esperanza en ese momento fue esconderlo. Ella dijo, lo que yo tengo que hacer, lo voy a hacer. Y es lo que nosotros normalmente hacemos. Que en realidad es nosotros tratar de controlar la situación. Ella estaba tratando de controlar la situación al decir, voy a esconder a mi hijo para que no lo maten. Y nosotros muchas veces cuando nos vemos en situaciones tratamos de controlar, tratamos de resolver, tratamos de buscar la solución que nosotros entendemos que es mejor. Y esto fue lo que hizo ella. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan que ella está arriesgando todo al esconder este niño. Esto que ella está haciendo estaba en contra de la ley que había establecido este faraón. Por lo tanto, si a ella la cachan escondiendo a este niño, no solamente van a matar al niño, sino que la van a matar a ella y a su familia también. Pero ella está haciendo esto porque ella está arriesgando todo, ¿verdad? Así que esto era lo que ella hacía. Y más adelante vamos a ver que no solamente ella arriesgó toda su familia, sino que después arriesga todo al soltar al niño. ¿Qué hizo ella entonces? Que puso al niño en una canasta, cuando ya no lo pudo esconder, lo puso en una canasta, lo puso en el río y lo soltó. Y este fue el momento en que ella verdaderamente soltó el control y tuvo que decir, Dios, lo que hagas tú, lo que quieras tú. Este es el momento en que ella permite que Dios comience a hacer su plan. No nos dice específicamente aquí en Éxodo, no nos dice estas palabras específicamente de que Dios la mandó a ella a poner el niño en la canasta y a ponerlo en el agua y soltarlo. Pero yo entiendo que ella estaba siendo dirigida por Dios. Yo entiendo que Dios estaba dirigiéndola a ella. En Hebreos capítulo 11 nos dice que por fe ella escondió a este niño. Que el acto que ellos estaban haciendo de cuidarlo y protegerlo era por fe. Y ella, por fe en Dios, tuvo que confiar de soltarlo. Tuvo que confiar de ponerlo en esta canasta y decir, ya no te puedo proteger yo, tengo que confiar que Dios te va a proteger. Tengo que confiar que Dios te va a salvar. Y ella pone el niño en esta canasta, lo pone a flotar y lo envía en el río, en las aguas del río Nilo, en ese caos. Y el niño llega hasta donde está bañándose la hija del faraón. La hija del faraón toma al niño y dice, qué hermoso este niño, lo quiero para mí, papá, este niño va a ser mío. Entonces el faraón no mató a este niño, sino que pasó que la
La hija del faraón dijo, voy a contratar una nana que cuide a este niño, y fue y contrató a esta señora que resulta que era Jocabed, la mamá del niño, y dijo, tú vas a cuidar a mi hijo, tú lo vas a criar por mí. Pero todo comenzó con ella soltando el control y diciendo, Dios, yo voy a confiar que tú vas a hacer. ¿No parece una locura esto? Parece una locura este asunto. Esto es un plan loco. Pero la locura de Dios muchas veces es mucho mejor que el plan nuestro, mis hermanos. Mucho mejor. Iglesia, lo más inteligente que tú puedes hacer es decirle que sí a la locura de Dios. Es lo más inteligente que puedes hacer. Por eso vuelvo y te digo lo que te dije al principio, cuando estamos dispuestos a vivir con una gran fe en Dios, aunque parezca locura, entonces veremos el poder increíble de Dios. Escúchalo otra vez, cuando estamos dispuestos a vivir con gran fe en Dios, aunque parezca locura, entonces veremos el poder increíble de Dios. Yo he hablado con muchas familias y en este asunto, desde que yo estoy en Fielder hace 10 años, Fielder es una iglesia que predica y promueve e invita a la iglesia a que tomemos parte de acción en la adopción, en el cuidado temporal. Por lo tanto, aquí han habido muchas familias que han dado pasos para recibir niños en sus hogares. Una de esas familias es mi familia y yo he tenido muchas conversaciones con personas y la preocupación número uno que las personas me dicen es que me preocupa lo que va a pasar con mi familia. Me preocupa cómo esto va a afectar a mis hijos. Me preocupa cómo vamos a poder sobrellevarla. No me cuadran los números. Me preocupa cómo esto va a afectar la relación con mi esposa. Me preocupa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos preocupamos y pensamos que tenemos que proteger la familia que tenemos. ¿Cómo afecta esto mi familia? Por lo tanto, eso nos da un miedo. Nos da miedo de hacer algo que es difícil. Recuerdo que una persona me dijo, es que yo no podría hacer eso que tú estás haciendo. Porque en el cuidado temporal te ponen unos niños en tu casa y luego se los llevan. Y la persona me dijo, es que yo no podría hacer eso porque eso es difícil. Es que Dios nos invita a cosas difíciles. Y si Dios te invita a algo difícil es porque sí puedes hacer algo difícil. Dios nos invita a la locura, a lo difícil. Pero ojo iglesia, porque cuando Dios te llama, la locura es no obedecerlo. Cuando Dios te invita y te llama y te toca tu corazón, la locura sería no hacerle caso a Dios. Y de perderte ver el poder de Dios obrar en tu vida de manera maravillosa. Yo a veces pienso que debería escribir un libro porque desde que Dios me llamó en mi juventud y le dije que sí al Señor, yo comencé a dar unos pasos que todo el mundo pensaba que estaba loco. Y yo he visto a Dios obrar en mi vida de maneras tan increíbles que a veces me doy cuenta que hay cristianos que en su vida jamás han experimentado cosas que yo he visto. Y yo no soy especial. Simplemente yo lo que hice fue decirle a Dios que sí. Y cuando tú le dices que sí al Señor, tú vas a ver el poder de Dios. Tú vas a ver a Dios obrar. Eso es lo que Dios hace. De todas maneras, tú no puedes controlar tu vida. De todas maneras, tú no puedes controlar si las cosas van a salir bien. De todas maneras, tú no puedes controlar lo que va a pasar con tus hijos. De todas maneras, tú no puedes controlar si vas a tener para comer hoy o si vas a tener para comer mañana. Todo está en las manos de Dios. Necesitas poner tus sueños, tu familia, tus deseos en una canasta y soltarlos y decirle, Señor, aquí está, Señor, lo que tú quieras. A esto nos llama Dios. Hay que creer que Dios es bueno suficiente para Él cuidar de nosotros, obrar en nosotros y tiene poder para hacer lo que Él quiere hacer si nosotros le decimos que sí y confiamos en su llamado. Si tú le dices que sí al Señor, tú vas a ver que los milagros de Dios están disponibles para ti. Hace unos cuantos años atrás, para más o menos 2021, terminando el COVID,
fue cuando Dios comenzó a llamar a nuestra familia a este asunto de la adopción y el cuidado temporal. Y yo desde que estoy en Fielder he escuchado muchos sermones, he escuchado muchos mensajes invitando a la adopción y yo claramente muchas veces dije, eso está muy bonito, pero eso no es para mí. Eso no es para mí. Y mi esposa me decía, ¿tú no has pensado en esto? No, no es para mí. Yo ya tengo mi llamado es al pastorado. O sea, Dios a mí ya me ha dado suficiente ministerio, ya yo tengo bastantes cosas. Y así lo dejé. Pero en este año 2021, después de una serie que habíamos predicado que se llamaba Los Patriarcas, estábamos terminando el libro de Génesis. Y en uno de esos mensajes, el Señor habló fuertemente al corazón de mi esposa y cuando llegamos a la casa ella me dijo, verdaderamente yo siento que Dios me está llamando, que Dios está queriendo que nosotros traigamos un niño a nuestro hogar, ya sea por adopción, por cuidado temporal. Y yo le dije, no, yo no siento eso. Está bien que tú lo sientas, pero si yo no lo siento no podemos proceder, tenemos que sentirlo los dos. Y ella no me dijo nada más, simplemente se puso a orar, se puso a pedirle a Dios, Señor, pues háblale tú a él porque yo no lo puedo convencer. Y así siguió por varios meses. Luego hubo un domingo en el cual el Señor le habló a ella otra vez y ella, mientras estábamos ahí cantando la alabanza, ella me mira y me dice, ¿tú no te das cuenta que Dios nos está llamando? Y yo le digo, no, no me doy cuenta que nos está llamando, no me parece. Entonces nos vamos a la casa a comer. Mi hija, la más chica que va al servicio de inglés, no había estado con nosotros en el servicio de español. Ella llega y se sienta a comer con nosotros y dice, papá, yo no sé, pero es que en este servicio de hoy que yo creo que Dios quiere que nosotros adoptemos un niño. Creo y yo digo, ¿pero qué es esto? Están conspirando contra mí. Y mi hija me dice, papá, mira, estábamos sentados a la mesa. En mi casa somos 5, ¿verdad? Y la mesa tiene 8 sillas. Y la Emma me dice, papá, mira, me dice, tenemos sillas vacías, aquí hay espacio. Y en ese momento yo dije, Dios mío, ¿será que tú le estás hablando a mi hija y le estás hablando a mi esposa y me estás hablando a mí, pero yo no me doy cuenta? ¿Será que yo no te estoy escuchando? ¿Qué me estás diciendo, Dios? Y ese día yo le dije a mi esposa y a mi hija, le dije, miren, yo no siento que Dios me haya llamado a esto, pero yo les prometo una cosa. Si ustedes están escuchando algo que yo no estoy escuchando, yo sí les prometo a ustedes que yo voy a comenzar a orar cada día y le voy a pedir a Dios que me hable acerca de esto. Porque si esto es lo que Dios quiere, entonces Dios me lo va a confirmar a mí también. Y comencé a orar cada día. Y comencé a buscar al Señor cada mañana. Y comencé, Señor, háblame de esto, háblame de esto. Y Dios comenzó a quebrantar mi corazón. Y Dios comenzó a mostrarme que sí había un lugar en mi casa, que teníamos la facilidad, que teníamos la oportunidad y que Dios nos estaba llamando a algo difícil. Pero a mí me parecía una locura, mis hermanos. A mí me parecía una locura porque mis hijos estaban a punto de terminar su escuela. Ya le quedaba 1 año y medio más para terminar su high school. Y yo ya veía la meta final. Yo estoy a punto de cumplir ya en ese momento ya mis 50 años. Mi esposa tiene algunas situaciones de salud. Y yo decía, pero es que no se puede. O sea, nosotros ya estamos en otra situación. Mira la situación, yo tengo un salario de pastor, mi esposa tiene un problema de salud, ya estamos mayores, nuestros hijos ya están grandes. O sea, había una cantidad de razones, yo tenía una lista por lo menos de 20 razones válidas para decir por qué esto no es una buena idea en este momento. ¿Y qué va a pasar con mi familia? ¿Y cómo esto nos va a afectar? ¿Y cómo esto nos va a doler? ¿Y cómo esto nos va a lastimar? Pero el Señor quebrantó mi corazón. Y recuerdo que un día estábamos cantando una canción que dice, en tu casa, Dios, sitio hay para mí. Y yo comencé a llorar. Comencé a llorar porque Dios me dijo que en su casa había espacio para mí. Y yo me estaba negando a hacer espacio en mi casa. Y si el Señor estuvo dispuesto a adoptarme a mí, ¿por qué no yo estoy dispuesto a hacer lo mismo? Y le dije que sí al Señor. Y comenzamos un proceso que duró más de 1 año de tomar clases, de sacar una licencia, de prepararnos. Y en ese proceso sentimos que Dios nos dijo, no es uno, son más de uno.
Así que abran su casa para familia múltiple. ¿Por qué? Porque en el sistema de adopción, el día de hoy, en el condado de Tarrant, hay más de 5,000 niños esperando por un hogar. Hoy, aquí en este condado. En el estado de Texas, 21,000. Pero muchos de estos niños no los reciben porque vienen con un hermanito. Entonces la gente solo quiere uno. No más uno es mucho. Y el Señor rompió nuestro corazón y dijo, no, abran su casa para más de uno. Y dijimos, estamos dispuestos a recibir un grupo de hermanos, hermanas, lo que Dios nos mande. Y en un enero de 2022 tocaron nuestra puerta con 2 niños. Uno tenía 1 año, el otro tenía casi 3. Mi casa era muy calladita, muy tranquila porque teníamos hijos ya grandes. Y se volvió una locura. Había juguetes por todas partes, había cosas tiradas, había de todo. Pero mira, desde que comenzamos a dar pasos de obediencia, comenzamos a ver los milagros de Dios, comenzamos a ver a Dios obrar. Recuerdo que cuando teníamos que tomar una capacitación, que teníamos que entrenarnos, teníamos que pagar. Por cada uno de nosotros teníamos que pagar. Y esa semana yo no tenía el dinero. Eran $250. No se me olvida. No lo tenía. No tenía el dinero para pagarlo. Esa semana me quedaba en mi cuenta como $20. Y faltando un día para ese entrenamiento, que ya lo teníamos puesto en calendario, recibo una llamada de la oficina de Fielder y me dice, oye Rafi, ¿tú sabías que hay una persona que desde que tú dijiste que querías comenzar el proceso de foster, esta persona dio una ofrenda para los costos tuyos y es una ofrenda de $250? Aquí está. Y el Señor proveyó para esto. Luego llegó la agencia y hicieron un examen de nuestra casa y dijeron, ustedes tienen que preparar este cuarto así, tienen que tener esto, tienen que tener aquello. Nos faltaba todo. ¿Y con qué dinero? Pues déjame decirte que muchísimas familias de Fielder comenzaron a traer, que si una cama, que si un colchón, que si esto, que si aquello. Preparamos una habitación con todo. Y estábamos listos. Y cuando esos niños llegaron, empezaron a llegar las familias y nos trajeron comida, nos trajeron pañales, nos trajeron ropa, mire, se nos sobraban las cosas. Vimos a Dios proveer de una manera maravillosa. Y Dios obró. Tuvimos estos niños casi un año completo. Y en este año Dios nos permitió ver cosas maravillosas. Conocimos a sus papás, conocimos a sus abuelos, conocimos a los tíos, les compartimos el evangelio. Dios comenzó a obrar en sus vidas. Mire, hemos visto cosas maravillosas. Nos desgarró el corazón el día que se fueron. Pero Dios se glorificó. Y podemos decir, obedecimos al Señor. Y Dios se glorificó. Yo sé que Dios nos llama a cosas difíciles, pero cuando Dios te llama, Dios te respalda. Dios va contigo. Dios te acompaña. Y parece locura muchas veces. Dios nos invita a su locura. Ante los ojos del mundo parece una locura. Y te voy a decir una cosa, si tú comienzas a dar pasos de obediencia al Señor y comienzas a prepararte para hacer algo como esto, un familiar, un vecino, personas te van a decir, ¿qué tú estás haciendo? ¿Por qué tú vas a hacer eso? Tú no estás pensando en tus hijos, tú no sabes lo que estás haciendo. Y te van a tratar de decir cosas para que no hagas esto, porque para ellos le parece locura el que tú hagas algo como esto. Sin embargo, la palabra de Dios es clara y nos llama a atender al huérfano, a atender a la viuda, a atender al vulnerable. Mire, lo mejor que tú puedes hacer es decirle que sí a Dios, a lo que Él te esté llamando. Y es posible que Dios aquí te esté llamando a ti a adoptar un niño. Nosotros estábamos dispuestos a no solo recibirlos temporalmente, hasta adoptar, pero no fue la voluntad del Señor en ese plan, pero le hemos dicho que sí al Señor. Puede ser que Dios te esté llamando a ti y a tu familia. Puede ser que no. Dios va a llamar a algunos, pero no los va a llamar a todos. Pero Dios sí llama a toda su iglesia a ser parte de lo que Él está haciendo. Y quizá algunos de ustedes no serán llamados a recibir un niño en su casa, pero sí pueden apoyar a aquellos que están recibiendo niños en su casa. Ahora, no uses eso como una excusa para decir, no, yo voy a apoyar, yo soy de los que compra pañales. Igual yo te digo, esposo, por alguna razón Dios quebranta el corazón de las mujeres usualmente primero. No cierres tus oídos a Dios.
Si tú eres un esposo y tu esposa siente que Dios la está llamando, no cierres tus oídos, como lo hice yo, porque Dios te puede estar llamando a ti también. Pero cuando tú cierras tus oídos desde antes que Él te llamó, no vas a poder escucharlo. Iglesia, Dios nos llama a responder, a abrir nuestros corazones, a abrir nuestros hogares, a hacer su obra, a hacer las manos y los pies de Jesús. Y la respuesta es sí, Señor. La respuesta es sí, Señor. Esto es una locura, pero sí, Señor. Esto no me parece, pero sí, Señor. Este no era mi plan, pero sí, Señor. Mira, Él es el Señor. Y cuando tú le dices sí, Señor, ahí lo estás demostrando. Porque el momento que tú le digas no, Señor, ya no es Señor. Sí, Señor, es la respuesta. Pero no le digas que sí porque yo dije que sí. Dile que sí porque Él se lo merece. Dile que sí porque Él estuvo dispuesto a hacer una locura por ti. En esta mañana tú vas a tener la oportunidad de responder. Y hay muchas maneras de responder. Y si tú quieres decirle sí, Señor, yo quiero invitarte a que tú por un momento ahí donde estás, todos los que están aquí en este momento, cierren sus ojos por un momento. Y yo quiero invitarte a que tú le digas al Señor, sí, Señor. Quizá Dios no te está llamando a adoptar un niño, quizá Dios te está llamando a otra cosa, Dios te está llamando a hablarle a alguien, Dios te está llamando a ir a un lugar, Dios te está llamando a ayudar a una persona. Pero la respuesta es sí, Señor. O quizás Dios no te ha llamado a nada todavía. Pero yo quiero invitarte a que tú estés dispuesto a decirle al Señor sí desde antes que Él te llame. Señor, yo no sé a lo que tú me vas a llamar, pero te digo sí. Y ahí con tus ojos cerrados, dile al Señor, Señor, sí, Señor. Sí, Señor. A lo que tú me llames, sí. Aunque parezca locura, quiero obedecerte, sí, Señor. Puedes abrir tus ojos. Hay pasos que tú puedes dar de obediencia al Señor alrededor de esto. Este martes que viene va a haber un evento que se llama Brave, en inglés se llama Brave, valiente, en donde hay orientación. Van a estar dándonos toda la información de las agencias, de todas las cosas que tienen que ver con la adopción, el cuidado temporal, cómo ser licenciado para cuidar niños. Fíjese que una cosa que mi esposa y yo no podíamos hacer era no podíamos dejar a estos niños con nadie que no tuviera una licencia para cuidar a estos niños. Y estas familias que nos ayudaban a cuidarlos no tenían niños en su casa, solamente que los cuidaban por un día. A veces ni eso hay. Personas dispuestas a hacer esto. Entonces, tú puedes ir a este evento, orientarte, apuntarte. Cuando salgas el día de hoy en la mesa, en el lobby, tú puedes ahí tomar más información, informarte más, informarte de los ministerios que tiene FIDE para apoyar a las familias en adopción y en cuidado temporal. Pero como te dije, no quiero que hagas esto por mi historia. No quiero que hagas esto porque lo hice yo. Quiero que si tú das un paso de decirle sí al Señor es porque Él dijo sí a ti. Es porque Él estuvo dispuesto a hacer algo por ti. Es porque Él estuvo dispuesto a bajarse de su trono, entregar su vida, venir a salvarte. Cuando tú y yo le habíamos dado la espalda a Dios, éramos enemigos de Dios, éramos pecadores y estábamos separados de Dios. Aún así, Cristo se bajó de su trono, vino a morir en la cruz y a perdonarnos y a salvarnos y a reconciliarnos con Dios el Padre. Antes de tú dar cualquier paso de obediencia al Señor, de sacrificio, de lo que sea, el primer paso es de poner tu fe en Cristo, de aceptarlo como Señor y Salvador y decirle, quiero que vengas a mi vida y que seas el Señor y el Salvador de mi vida. En un momento aquí van a haber líderes, personas, pastores de grupo que van a estar listos para orar por ti. Y si tú necesitas dar un paso de obediencia al Señor el día de hoy, si tú necesitas decirle, Señor, yo quiero entregar mi vida a ti, quiero poner mi fe en ti. Dios te va a llamar a eso primero que llamarte a cualquier otra cosa. Hoy es día de confiar en Él y decirle sí, Señor. Yo les voy a invitar a ustedes a que mientras cantamos, ustedes puedan responder al Señor, al llamado que Él les hace en este día. Le voy a pedir a mi equipo que pase y se vayan acomodando. Nosotros vamos en esta mañana a tener un tiempo de responder al Señor. Si el Señor está tocando la puerta de tu corazón, no le digas que no. Dile que sí.